les voy a hablar sobre el tema de el fin del sistema del patrón de oro de 1971. Primero, el oro es y ha sido siempre mucho más que un metal precioso. Cumple con todas las características que tiene que tener un buen dinero. Un excelente medio de intercambio, un valor estable o largo de la historia y una muy buena unidad de cuenta. Pero además también el oro ha sido utilizado para respaldar el dinero emitido por algunos gobiernos. Bueno, es más que nada lo que conocemos como patrón de oro. Bajo este sistema, los bancos centrales emiten papeles que actúan como dinero, igual que cualquier otro banco central, pero con la particularidad de que estos billetes son convertibles en oro si el tenedor así lo requiere. Es como si se pudiese canjear una moneda o un billete por una cantidad determinada de oro. También eso nos quiere decir que es el dinero en circulación que depende como de todo el momento de la cantidad de oro que tenga en su poder el gobierno. O sea que el patrón de oro en ningún estado puede imprimir dinero por encima de sus reservas de oro, ya que lo que aseguran ciertas disciplinas monetarias y no tienen una contención de la inflación. Según los acuerdos de Bretton Woods, es básicamente el sistema de patrón de oro que estuvo vigente en Estados Unidos desde 1944, cuando se aprobaron los acuerdos de Bretton Woods hasta 1971. Su objetivo era garantizar una cierta disciplina monetaria de la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Y pues además de establecer las reglas para mejorar las relaciones comerciales internacionales y acabar así con el proteccionismo. Pues básicamente para ello Estados Unidos adoptó un tipo de cambio fijo entre el dólar y el oro. Esto quería decir que a $35 la onza. Entonces la Reserva Federal podía cambiar dólares por oro a ese precio sin restricciones ni limitaciones. Al estar fijo el valor del dólar, el resto de los países tuvieron que adoptar el mismo sistema de moneda para que todo el mundo se viera obligado, pues básicamente a utilizar el sistema de cambios fijos entre monedas. Pues el patrón de oro ejercía como mecanismo de contención financiera y pues no se podía realizar políticas monetarias expansivas porque existía básicamente un límite cuantitativo. Esto quería decir que las reservas de oro en poder de los bancos. El patrón de oro para el dólar fue el anuncio de Nixon, ya que no supuso solo el fin del patrón de oro, sino también la evaluación instantánea de un 10% de los dólares. En los últimos años el dólar ha seguido pues perdiendo valor, especialmente con respecto al oro, ya que cuya referencia ha aumentado de una forma significativa en los últimos años. Así, pues si durante el patrón de oro una onza de oro era convertida a una tasa fija de $35, básicamente en la actualidad son necesarios $1,800 para una sola onza. Bueno, esto es decir que el dólar ha perdido en estos casi que son 50 años más de un 98% de su dólar en términos de oro. De hecho, cuando Nixon decidió romper el último lazo entre el oro y el dólar,
En el mercado predominaron quienes querían deshacerse a toda prisa de sus dólares para poder comprar activos cuyo valor pues se degradara o degradase tan rápidamente, ya que evidentemente esto pues no hubiera pasado si hubiésemos seguido con un patrón de oro, porque el precio de este metal precioso pues habría quedado fijo desde el $35 la onza y pues no habríamos visto un desplome en la cotización del dólar pues de estas características. Consecuencias sobre el nivel de precio. Bueno, el aumento del balance de la Reserva Federal después de Nixon Shock ha tenido consecuencias sobre estas variables macroeconómicas, ya que la más importante de ellas fue sin duda la inflación. Bueno, el abandono del patrón de oro provocó básicamente un aumento de precios sin precedentes en la economía norteamericana entre 1945 y 1971, que fue la inflación acumulada del 123%, y en los 26 años siguientes de 1972 a 1988 de casi el 300%, ya que con dos picos en 1974 fue de 12.34% y 1979 que fue de 13.29%, que es decir, pues básicamente más de lo doble. La inflación acumulada en Estados Unidos se aplicó entre 1972 y 1998 tras la salida del patrón de oro y el aumento de las reservas federales comparando con el mismo periodo anterior, que sería de 1945 a 1971. Bueno, no fue hasta el 2008 cuando la inflación de Modero comenzó como consecuencia de una de las mayores crisis económicas que se recuerdan. Me parece que desde entonces, a pesar de todos los esfuerzos realizados por la Reserva Federal, el nivel de inflación con este contenido y pues hasta la fecha no se ha recuperado el 3% en ninguno de estos últimos años. Pues pareciera básicamente lógico pensar que hubiese pasado con la inflación en caso de pues haber continuado con este patrón de oro, ya que fue muy importante para estos años. Y pues dado que la oferta monetaria está básicamente limitada a las reservas de oro, la presión sobre los precios no se hubiese sido tan grande, ya que como consecuencia estaba previsible que pues Estados Unidos hubiese mantenido unos niveles de inflación pues básicamente de aproximadamente la mitad de estos últimos 50 años. También decía que la contención del gasto público en el patrón de oro actuaba como freno al gasto público. Esto sobre todo porque impedir reducir la posibilidad de monetizar la deuda. Esto quiere decir que pues financiaba el déficit público mediante un aumento del dinero en la circulación. De hecho, en el periodo que va desde 1951 hasta 1971, el déficit federal de Estados Unidos sobre el PIB fue de 0.6% de medida, mientras que durante el periodo de 1972 al 2015, si no me equivoco, fue el 3% nada más. Y pues bajo este sistema no se hubiese podido financiar muchos de los gastos en los que ha incurrido Estados Unidos en las últimas décadas. Pero también se hubiera evitado la aprobación de sucesivos aumentados en el techo del gasto, ya que pues en las últimas instalaciones solo provocaron situaciones muy dramáticas como la paralización casi total pues de todas las instituciones públicas del 2011, si se hubiera seguido con el patrón de oro.
Más que nada el crecimiento del balance de una reserva federal pues ha sido exponencial en los últimos 50 años. Así que si entre 1960 y 1970 creció solo un 51%, entre 1970 y el 2000 la base monetaria estadounidense se duplicaría como cada década un 688% en total. Pero sin embargo, la verdadera eclosión se produjo tras la crisis del 2008, provocando que entre el año 2000 y 2010 la base monetaria creciera un 231% y así después se estabilizará y creciendo únicamente un 71% entre el 2010 y el 2020. Aunque la reciente crisis sanitaria ha provocado que se vuelva a disparar, ha aumentado un 50% solo entre enero y mayo del 2020. Un hecho sin precedentes, básicamente. Bueno, en total, entre 1960 y mayo del 2020, la base monetaria de Estados Unidos pasó de 50 millones de dólares a más de 5 billones, que es decir, 100 veces más y un espectacular 10.000%. Bueno, sin embargo, pues si se hubiese mantenido el patrón de oro y hubiésemos asumido un incremento equivalente a la década de los 60, la base monetaria de Estados Unidos hoy sería de 500 mil millones de dólares y un 100% más que en 1960, pero 10 veces menos que es lo que es actualmente. Básicamente se le llamó como la vuelta al dinero fiat. El sistema funcionó prácticamente hasta que comenzó la guerra de Vietnam y Estados Unidos se vio obligado a imprimir y enviar al exterior miles de millones de dólares con el hecho de financiar la guerra. Además, se dice que en 1971 el país tuvo un déficit comercial por primera vez en el siglo XX, con la cuenta al dinero fiat, que pues es decir que pues sin reemplazo del oro, y la Reserva Federal volvía a tener la potestad para imprimir dinero sin ningún tipo de restricciones y el valor volvía a fluctuar libremente. Bueno, esta situación provocó un cambio sin precedentes en el sistema monetario internacional, ya que la Reserva Federal comenzó un conjunto de políticas monetarias expansivas que pues aún se mantienen el día de hoy y que ha crecido de una forma significativa como consecuencia de la última crisis económica. Os han hecho mucho la pregunta de que sería conveniente que vuelva de nuevo el patrón de oro para Estados Unidos. Bueno, ya como les había dicho, pues si se hubiera mantenido el patrón de oro en Estados Unidos, no se hubiese vivido situaciones de inflación, ya que pues el dólar seguiría siendo una moneda pues con un valor respaldado y el déficit de Estados Unidos habría estado contenido. Por lo tanto, pues viendo las ventajas del patrón de oro, ¿por qué no volver a la situación anterior de 1971, no? O sea, pareciera difícil, pero sobre todo teniendo en cuenta que sería el freno a las políticas monetarias expansivas de los últimos años, pues ya que el sistema monetario pues actual permitiría una introducción de estímulos en la economía y pues también una hipotética vuelta al patrón de oro impediría pues llevar a cabo este tipo de políticas que tenemos actualmente. Además de que hay quienes sostienen que no hay reservas de oro suficiente como para respaldar los niveles de deuda pública y el déficit comercial como en Estados Unidos, especialmente teniendo en cuenta la amenaza de China y la guerra comercial.
En cualquier caso también, pues el debate seguiría estando en plena actualidad. Es una propuesta casi recurrente con el Congreso de Estados Unidos, ya que especialmente respalda por por el Partido Republicano. Y pues hasta el mismo Trump yo me acuerdo que pues mostró como partida de $1 respaldado por el oro, ya que pues sin embargo esto pareciera como muy difícil que podamos ver un riesgo al patrón de oro, al menos en un futuro pues próximo. Fue todo y pues gracias por su atención a todo y espero les haya gustado.